es como una pequeña gráfica esquemática de lo que sería una estructura funcional de una célula, en este caso una célula eucariota, que nos va a permitir conocer esas estructuras esenciales, ¿vale? Entonces, tal como cuando estaban de pronto en primaria o en secundaria, es casi que la misma gráfica en donde vamos a conocer las estructuras principales, que vendrían siendo, en este caso, por ejemplo, la célula. En este caso estaríamos hablando de la membrana celular, que prácticamente nos va a delimitar toda la estructura interna y extracelular. Un poquito más adelante vamos a ir viendo por qué la importancia de delimitar el contenido intra y extracelular. Vamos a tener un núcleo, un nucleolo, vamos a tener un retículo endoplasmático que puede ser liso o puede ser rugoso. Aquí, por ejemplo, tenemos un retículo endoplasmático liso, tenemos un aparato de Golgi, vamos a tener estructuras encargadas de generar energía, como van a ser las mitocondrias, y finalmente vamos a tener una estructura que está soportada completamente por, digamos, un armazón, que es lo que le genera tanto el orden o la organización intracelular como el soporte para la estructura general, que estaríamos hablando de una serie de fibrillas que van a conformar el citoesqueleto y a su vez van a permitir esa comunicación entre las diferentes organelas y a su vez la comunicación de la célula con el exterior, ¿vale? O por lo menos uno de los medios de comunicación, ya que mañana vamos a ver también cómo se genera el intercambio entre el interior y el exterior a través de la membrana, lo cual es fundamental para poder comprender, digamos, todo el funcionamiento que viene dándose desde el nivel intracelular a extracelular, y vamos a ver que prácticamente todo lo que implica la función de la membrana viene determinada por cambios, es decir, cambios de concentración, cambios en un gradiente químico, por cambios. Cualquier cambio que se genere entre un nivel intra y extracelular va a generar como respuesta un movimiento, un cambio estructural, que es lo que va a finalmente dar como resultado una función específica dada por esta célula o este grupo celular. Aquí vamos a tener como la composición celular es principalmente de agua, ¿sí? Estamos hablando de que entre el 70 y el 85% de la célula estaría compuesta por agua. Sin embargo, esto va a variar. No es lo mismo de pronto una célula del músculo liso, una célula del músculo estriado, una célula neuronal o una célula adiposa, ya que pues el tejido adiposo y ciertas estructuras de pronto cobertura de la piel, óseas, tienen un contenido líquido mucho más pequeño que otras estructuras. No es, entonces el contenido de agua va a variar entre una célula y otra. Sin embargo, el contenido de agua general de una estructura celular varía entre ese 70 y 85%, que no lo debemos confundir con la composición de agua corporal total, que la vamos a ver más adelante y la vamos a tener en cuenta porque vamos a ver que esa composición o esa cantidad total de agua agua corporal total va a variar un poco, siendo en hombres entre el 60 y el 65% y en mujeres entre el 50 y 55%. Esto varía también dependiendo de la literatura en la que estemos nosotros estudiando, ¿sí? Pero en promedio estas son como los valores de referencia que vamos a tener aceptables, y esto se da precisamente porque así como hay células que están 85-80% compuestas por agua, hay células que tienen composición de agua mucho más bajas, como el tejido adiposo, que estaríamos hablando entre un 20 y el 30%, y dependiendo del tipo de grasa, inclusive tener un nivel de agua mucho menor, ¿vale? Vamos a tener después en la composición esto, que son los iones. Los iones son muy importantes desde el punto de vista fisiológico. Mañana vamos a ver por qué. Resulta que estos iones van a ser los encargados de moverse a través de la membrana. Y otros, bueno, los que se mueven principalmente estamos hablando de potasio, sodio, cloro, calcio, que son los que más se van a mover. Y los hidrogeniones, obviamente. Sin embargo, por ejemplo, magnesio, fósforo, sulfatos, fosfatos, bicarbonato, requieren de unas concentraciones no tanto de movimiento a través de la membrana,
sino de mantener unas concentraciones específicas al lado y lado de la membrana porque tienen una funcionalidad homeostática, es decir, una funcionalidad de mantener un equilibrio para poder permitir una funcionalidad específica de otras estructuras, en donde van a servir bien sea como cofactores, bien sea como aceptores de electrones, bien sea como donadores de electrones, o bien sea para reaccionar con otra sustancia química, como lo vamos a ver, por ejemplo, el bicarbonato, que lo vamos a ver que reacciona con agua, con CO2, cuando veamos sistema circulatorio y sistema respiratorio, que van a tener unas reacciones que son reversibles, que nos van a permitir a nosotros transportar de una forma más eficiente dióxido de carbono y gases a nivel del torrente sanguíneo, ¿sí? A nivel renal también vamos a ver nosotros cómo este equilibrio se va a dar. Entonces, los iones son supremamente importantes y en estos casos vamos a ver también que existen unas concentraciones que vamos a tener un potasio extracelular diferente con unos niveles mucho más bajos que intracelulares, al igual que el magnesio, el fósforo y el bicarbonato, y vamos a tener otros niveles extracelulares un poco diferentes en el caso del sodio, del cloro y del calcio, que principalmente tienen sus concentraciones mayores extracelulares, ¿sí? Y eso pues va a ser relevante también cuando veamos función cardíaca, por ejemplo, en donde vamos a ver la relevancia del calcio, vamos a ver cuando tengamos función neuronal, que vamos a ver la principal relevancia del sodio, del cloro y del potasio, que también vamos a tener una relevancia grande a nivel cardíaco. Y cuando ustedes estén en un área clínica, van a mirar cómo los principales electrolitos que ustedes le van a pedir a los pacientes siempre van a ser estos mismos: potasio, sodio, cloro y calcio. Y en casos particulares, de pronto en casos donde se sospeche que haya una hipocalemia de difícil manejo, o que un paciente que esté con un potasio muy bajito y que a pesar de que se repone, se esté infundiendo potasio de manera continua, no se logra llegar como a esa meta o llegar a estabilizar los niveles adecuados de potasio, entonces ahí también tenemos que empezar a sospechar de trastornos del magnesio, de trastornos del fósforo, porque también pueden ir asociados con una función suprarrenal alterada, una función renal alterada, que nos pueden complicar un poco lograr ese nivel óptimo de electrolitos, ¿vale? Sin embargo, pues vemos que también están en una abundancia o siguiente en abundancia en la composición celular, ¿listo? Tenemos también unas proteínas que van a ser quizás las responsables de la principal cantidad o la mayor proporción de masa celular, y esas proteínas estarían configuradas en dos clases. Vamos a dividirlas en dos clases, unas estructurales y unas funcionales. ¿Ustedes cuáles creen que son estructurales? ¿Qué creen que es una proteína estructural? Bueno, profesor, las proteínas estructurales son, por ejemplo, la que conforma el pelo, que es la queratina, que tiene que su estructura precisamente laminar le confiere como cierta rigidez, como cierta resistencia a los efectos mecánicos que existen. Y a nivel celular, si transportamos eso a la célula, ¿qué porción de las que vimos ahorita, las que mencionamos, pueden cumplir esa función? Sí, el citoesqueleto. Exactamente, esta es quizás una de las principales y la vamos a ver un poquito más adelante. Le van a dar ese soporte a la célula. ¿Y cuáles creen ustedes que sean esas estructuras funcionales? Prácticamente la parte funcional es todo lo que vamos a ver mañana. Todo lo que le permite a la célula generar un intercambio a través de la membrana o generar un movimiento específico, o aparte esas funciones también las podríamos dividir como unas que se encuentran transmembrana, unas que se encuentran solo a un lado de la membrana, que también vamos a ver una diferencia un poquito más adelante, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacer como esa pequeña división, por ahorita estructurales y funcionales, y más adelante vamos a ver cómo esas funcionales podemos tener unas transmembrana y otras que están solo a un lado de la membrana. Luego, después de las proteínas, vamos a tener unos lípidos. Los lípidos van a generar una función importante en dos aspectos principales. La primera, en mantener una selectividad, es decir, la membrana, precisamente como hablábamos ahorita, debemos tener unas concentraciones diferentes entre un lado y el otro de la célula. No puede ser
prácticamente permeable, es decir, no puede ser una puerta que esté completamente abierta al paso continuo de un lado al otro, sino que debe ser selectiva, es decir, semipermeable. Y esa selectividad se la permiten tanto la composición que tiene la célula de la membrana, la composición de la membrana que está con una parte que es hidrosoluble y otra parte que es liposoluble. Y esa parte liposoluble viene dada principalmente por contenido de colesterol y triacilglicéridos que tiene la membrana, y a su vez también van a conformar posteriormente lo que vamos a denominar nosotros como unos fosfolípidos, unos lípidos de membrana que nos van a permitir tener una cara que es soluble en líquido, en agua, que va a ser la que va a estar hacia nivel extra e intracelular, y un centro que es liposoluble y que nos va a permitir esa selectividad. ¿Listo? Y unos hidratos de carbono que vamos a ver un poquito más adelante también van a cumplir una funcionalidad, bien sea para marcaje, para unión celular o para mantener una carga eléctrica a un lado y al otro de la membrana, permitiendo de esa manera también a contribuir a esa selectividad de cargas. Aquí vamos a tener nosotros cómo prácticamente las estructuras más relevantes que tiene la célula tienden a tener unas estructuras membranosas. Es decir, la forma en la que la célula puede separar sus compartimentos y de esa manera mantener separados los contenidos extracelular de intracelular, y a su vez el intracitosólico diferente al que se encuentra a nivel interior de cada uno de los órganos. Es decir, hay un ambiente extracelular que puede tener unas concentraciones de electrolitos, que puede tener unas concentraciones específicas de diferentes iones, una composición variable del líquido que haya, con unas concentraciones distintas a la que hay acá. Y a su vez, el que hay acá, con una concentración variable, ya sea de iones o de estructuras proteicas, o como lo vamos a ver también en un momento, de material genético, con respecto al que hay a nivel intramitocondrial, a nivel intranuclear, y a su vez el contenido que haya al interior del retículo endoplasmático, rugoso o liso, o del aparato de Golgi. Y otro que es más relevante, en este caso ya desde el punto de vista, desde un aislamiento, vamos a tener lo que son los lisosomas, que los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque estos van a ser encargados de contener unas estructuras enzimáticas que, de no estar, en este caso, contenidas en una membrana, precisamente con un ambiente interno completamente diferente al que tiene el citosol, generarían lesiones a nivel de las organelas. ¿Listo? Entonces vamos a ver que estas 6 serían como las principales estructuras intracelulares y que a su vez son membranosas. Serían la membrana celular como principal membrana, la membrana nuclear, por ser quizás la más evidente a la microscopía, porque es la que más se puede observar. Luego vendría la membrana del retículo endoplásmico, que lo vamos a dividir en rugoso o liso, dependiendo de si tiene o no tiene ribosomas. Vamos a tener una membrana mitocondrial que estaría dada, en este caso, por una configuración que va a tener, como lo vamos a ver ahorita, 2 membranas. Y vamos a tener los lisosomas, que evidentemente van a tener su contenido muy específico, y el aparato de Golgi, que nos va a servir como para mensajear, es como el mensajero intracelular. Obviamente tiene unas funciones adicionales, pero comúnmente lo denominamos como mensajero, ya que es como el encargado de empaquetar prácticamente todo lo que va a salir de las células a través de diferentes gránulos secretores. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros la composición de la bicapa lipídica. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento. Esta bicapa lipídica tiene un contenido principalmente de proteínas, seguido posteriormente de fosfolípidos, colesterol, que vamos a encontrar en medio, otros lípidos que van a estar también constituyendo la membrana, dependiendo de dónde esté, porque vamos a tener que esfingolípidos, que pueden estar también, pero en otro tipo celular. Y los hidratos de carbono que vamos a encontrar en la parte externa, que nos van a contribuir para configurar glicoproteínas o glicolípidos, que nos van a constituir, bien sea órganos o sitios específicos de señalización o sitios específicos de adhesión para unión intracelular, para adhesión de diferentes células inmunológicas,
para señalización de procesos de quimiotaxis, que también nos va a servir y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues avanzada la asignatura. Aquí estaríamos viendo como la principal característica del fosfolípido, lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos una composición dada por glicerol, una parte hidrofílica que sería ácidos grasos, unas cadenas de ácidos grasos, y tenemos una porción dada por colina, que en este caso sería la estructura básica de este fosfolípido. ¿Listo? Que este sería la fosfatidilcolina. Esta porción que tendría el fosfato, como ustedes ya lo vieron en biología, es una porción que es hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílico. Hidrofílico. Esta es la porción hidrofílica. Esta es la que le confiere a esta estructura fosfolipídica esa característica de ser una estructura anfipática, es decir, que tiene en estos casos la estructura, la cabeza, que es la que dominamos normalmente nosotros, o esta porción que tiene el fosfato junto con la colina, serían las dos porciones que constituirían la porción hidrofílica, es decir, la porción que es soluble en agua y por ende es la que va a estar en contacto constantemente con un medio acuoso. Y tenemos a su vez la porción dada por ácidos grasos, que sería la porción hidrofóbica, en este caso, que va a estar siendo o va a generar esa selectividad al paso de líquidos y a su vez también al paso de ciertos iones que tengan una carga, ya que pues esta estructura nos va a permitir limitar el paso de iones con carga a través de la membrana, dejando a su vez esos pasos a través de estructuras proteicas que vamos a encontrar, que son las estructuras que van a estar transmembrana. Y aquí es donde vamos a ver las estructuras, que son las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Las proteínas integrales van a ser aquellas que logran atravesar o que están en todo el grosor de la capa, es decir, pueden atravesar completamente la estructura. Mientras que las proteínas periféricas las vamos a ver o a la parte interior o a la parte exterior, que pueden estar funcionando desde una forma de compuerta, una forma de limitante para el intercambio, ya sea con nivel intra o extracelular, o que pueden servir como receptores o inclusive como segundos mensajeros. En el caso de las que están en nivel intracelular, que una vez se activa un receptor, estas pueden viajar y funcionar como un segundo mensajero, ya sea como la fosforilación, generar AMP cíclico, entre otras sustancias. ¿Listo? Que nos van a contribuir y para lo cual son esenciales estas proteínas periféricas transmembrana. Estas proteínas periféricas unidas a unas transmembranas, perdón. Aquí vemos un momento lo que sería el glucocálice, entonces aquí vamos a estar viendo un poquito más esquemático, ¿sí? Entonces vamos a ver unas proteínas que van a estar transmembrana, que algunas van a estar unidas, en este caso, a un carbohidrato que nos van a servir como señalización, otras nos van a servir como receptores, como por ejemplo estas, y otras, en este caso, que es una proteína transmembrana, nos va a servir como un canal, es decir, va a ser un ducto, que nos va a permitir un paso de iones desde nivel intracelular a extracelular o extracelular a intracelular. Y a su vez vamos a ver cómo hay unas proteínas que podría, por ejemplo, ser una como esta, que está a nivel transmembrana, pero que a su vez tiene una proteína periférica adherida, que va a funcionar en caso de ser estimulada por algún ligando específico, desencadenar una reacción de segundo mensajero, y eso le va a permitir generar una funcionalidad intracelular. Ahora vamos a ver, digamos, las principales estructuras que tenemos a nivel intracelular. Tenemos un retículo endoplasmático, que como lo decíamos hace un momento, va a variar si es liso, en el caso que no tenga, en este caso, ribosomas unidos, o si tiene estructuras pequeñas que conocemos como ribosomas, que vamos a denominarlo como retículo endoplasmático rugoso. Las funcionalidades pueden variar, sin embargo, la principal funcionalidad que, digamos, atribuimos a cada uno de estos dos sería que en el caso de los ribosomas, del retículo endoplasmático rugoso, por la presencia de los ribosomas, se le atribuye la funcionalidad en la síntesis de proteínas principalmente, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos síntesis de proteínas.
¿vale? Mientras que el liso se le atribuye principalmente la síntesis de lípidos, ¿vale? Entonces esa es la principal variabilidad. Además de que este retículo endoplásmico rugoso también se continúa estructuralmente la membrana del retículo endoplásmico, como vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, se continúa con la membrana nuclear. Entonces prácticamente la membrana que recubre el núcleo continúa o se continúa la membrana externa del núcleo con la membrana del retículo endoplásmico. Y eso nos va a permitir ese paso de esos ARN mensajeros, de esos ARN ribosomales y obviamente también los ARN de transferencia que vamos a encontrar libres, permitir interactuar y pasar libremente sobre todo el mensajero desde el núcleo hasta la estructura del retículo, lo cual va a permitir posteriormente generar esa síntesis de proteínas, ¿vale? Aquí tenemos el aparato de Golgi. Entonces, ese aparato de Golgi, digamos, de acuerdo a la estructura, vamos a conocer que tiene como una parte que sería la cara de entrada, que sería la porción cis, y la parte de salida, que sería la porción trans. Entonces, la principal característica en este caso sería el sitio al cual diferentes componentes que sean sintetizados, dígase del mismo retículo endoplásmico, rizo o rugoso, que requiera ser trasladado, transportado hasta la membrana o exocitarlo fuera de la membrana, pasa a través del aparato de Golgi, generando esa cobertura. Esta cobertura de estas vesículas es lo que le va a permitir, teniendo la misma composición de la estructura de la membrana celular, cuando llegue a la membrana, unirse para que de esa forma se pueda adherir a la membrana. De tal manera, como vamos a ver un poquito adelante, aquí hay una gráfica, acá, en donde vamos a poder ver cómo lo que se va a exocitar, que sea elaborado dentro de la célula, al exocitarse, la cápsula o lo que compone la membrana de esa vesícula pasa a ser parte estructural de la membrana celular. Entonces por eso es relevante este empaquetado. Entonces ese proceso de empaquetado, en donde posteriormente empaquetado sale, y lo que se va, si se va a secretar, por ejemplo, algo que debe salir de la célula, la membrana de esta vesícula se une y posteriormente se hace parte integral, se libera lo que hay al extracelular y la estructura de la vesícula queda constituyéndose como una parte de la membrana. Mientras que si es una proteína que debe quedar insertada o va a cumplir una funcionalidad específica, esa proteína va insertada directamente en la membrana, y por ende cuando se une la membrana, la de la vesícula, con la membrana de la membrana celular, va a generar, va a ser parte. Entonces vamos a ver aquí una cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros lo que sería una membrana, en un caso hipotético, una pequeña porción de una membrana. Entonces, cuando cualquiera de estas vesículas, como esta, por ejemplo, llega y se une, lo que hace es que se va a generar o se va a abrir de tal manera que la vesícula, que era inicialmente circular, era completamente circular, va a liberar todo lo que tiene en el interior y lo va a sacar, ya sea que tenga que eliminarlo, lo va a sacar. Y esta capa membranosa de la vesícula, como tiene una composición similar o idéntica a esta estructura de la membrana celular, va a unirse a ella y se va a continuar. Entonces va a ser una extensión de la membrana, de tal manera que esto se va a convertir también en membrana celular. De ahí la relevancia que la estructura que tiene las vesículas son idénticas a la composición que tiene la membrana celular. Entonces, por eso es importante que, digamos, estas vesículas sean así, tengan esa misma composición, para que les permita al momento de exocitar, formar o ser parte de esa capa, de esa integridad de la estructura de la membrana celular. Aquí tenemos nosotros diferentes vesículas. Aquí tenemos unas vesículas que van a contener hidrolasas, que es decir, enzimas que requieren de agua, que usan hidrógeno e hidroxilo para dividir una estructura, dígase un carbohidrato, dígase una proteína, ¿vale? Simplemente le adhieren a una porción un oxígeno y a la otra porción
perdón, un hidrógeno y la otra porción un hidroxilo, y de esa forma generan la separación de una estructura. Un peroxisoma, que el contenido va a tener principalmente oxidasas que tienen esa capacidad de adherirle ese oxígeno adicional a las moléculas de agua, generando lo que sería un peróxido de hidrógeno. Y estos peróxidos de hidrógeno son altamente lesivos porque pueden denaturalizar fácilmente las estructuras circundantes, y por ende son utilizados para metabolizar diferentes sustancias que son tóxicas para la célula y requieren de este tipo de metabolismo, y por eso se metabolizan mediante los peroxisomas. Y tenemos otra que sería una estructura que, si bien en Gayton no la mencionan mucho, sí hace parte de las estructuras encargadas de eliminar todo lo que sean proteínas que bien sea hayan pasado su funcionalidad, es decir, que ya no se necesiten, o bien sea que tengan errores en el momento de la síntesis y deban ser degradadas. Entonces, esta es una porción de un proteasoma que se genera como si fueran apiladas pequeñas estructuras membranosas, y que en su interior tendrían unas proteasas. Esas proteasas van a encargarse de degradar, en estos casos, la composición de cada una de esas proteínas, favoreciendo su eliminación. Y finalmente, no tanto finalmente, sino con respecto a las estructuras membranosas, vamos a tener la mitocondria. Prácticamente todo lo que ustedes vieron de biología molecular, de todo lo que es ciclo energético, una gran mayoría de ese ciclo energético va a suceder acá, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que la mitocondria tiene esta forma y esa estructura interna? ¿Qué les hace pensar? ¿Por qué creen que sea necesaria esta estructura como tan clásica? ¿Alguien recuerda algo de biología molecular? ¿O de bioquímica? ¿O de biología celular? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que esta estructura es necesaria, esta estructura tan típica de la mitocondria? Profesor, que no era debido a que los pliegues interiores de la propia mitocondria ayudaban a aumentar, por así decirlo, el área de contacto, por decirlo de alguna manera, y así ayudar en lo que era la cadena de transportadora de electrones? Exactamente. Esa es la característica, y eso lo vamos a ver en múltiples organismos, no solo en la mitocondria. Aquí lo vemos a nivel microscópico, intracelular. Pero resulta que también vamos a ver nosotros otros sistemas ya más grandes a nivel sistémico, que van a requerir área. Siempre que vamos a requerir contacto estrecho, bien sea porque tengamos una estructura proteica en las membranas, bien sea porque la necesidad de entrar en contacto directo, lo que nos va a favorecer que se genere una mayor superficie siempre va a ser la formación de pliegues. Por esa razón es que, por ejemplo, cuando ustedes vieron histología, ustedes vieron que el intestino tiene una serie de valles y criptas, que a su vez, entre esos valles y esas criptas, hay otras criptas que vamos a conocer después como criptas de Lieberkühn, y que a su vez hay unas vellosidades que tienen una membrana, de tal manera que es como si estuviésemos hablando de fractales, de unas ecuaciones en donde cada vez vamos viendo más y más porciones más y más pequeñas, que la única meta en estos casos biológicos va a ser constituir el aumento de la superficie de contacto. Entonces, en estos casos, si requerimos de una estructura que sea muy muy grande, que inclusive se menciona que la membrana de la mitocondria podría aumentar muchas veces más la superficie total de la membrana de la célula, y aún así estar dentro de pequeñas estructuras dentro de este citoplasma, vamos a imaginarnos cómo o cuántos pliegues debe tener esta membrana interna, porque hay dos membranas, una externa y una interna, que está completamente plegada, de tal manera que está generando un van y ven, un van y ven, un van y ven, que va a generar también unos valles que va a permitir
que haya, en lugar de que hubiese, por ejemplo, una sola estructura con una superficie como esta de contacto, permite que la superficie se extienda muchísimo, de tal manera que cada una de las enzimas que va a tener, las estructuras proteicas enzimáticas que hay en esas capas que tienen la membrana, en este caso la membrana interna, pueda entrar en contacto con todo el contenido, en este caso, de electrolitos y de, bueno, vamos a ver después otras estructuras, que en este caso estaríamos hablando también de NAD, de FAT o de los mismos metabolitos intermedios que deben ingresar a nivel mitocondrial para poder generar todas las reacciones y a su vez, digamos, sacar el máximo cantidad de energía, la máxima cantidad de energía con el menor residuo posible, lo que vamos a conocer como una eficiencia energética. Entonces, lograr obtener una mayor eficiencia energética de una estructura, de una glucosa, pues se da gracias a esta precisamente intrincado superficie que le da una amplia zona para poder realizar todas estas reacciones metabólicas, generando como resultado finalmente ese CO2 y agua. ¿Listo? Y de esa forma, digamos, nos va a permitir aumentar esa superficie. Entonces eso lo vamos a ver prácticamente a nivel gastrointestinal, lo vamos a ver mucho cuando veamos que se requiere aumentar esa superficie. Listo, entonces tenemos estas dos membranas. La membrana interna y la membrana externa van a generar esa pequeña luz que nos va a dar finalmente unas crestas, que es la que vamos a conocer como esas crestas mitocondriales, y prácticamente allí se va a ubicar toda la maquinaria metabólica para poder dar esa producción de energía, ¿sí? Y a su vez las mitocondrias tienen una característica muy específica, y es que la genómica que tiene la mitocondria vendría heredada solamente de la línea materna, y eso es lo que vamos a conocer nosotros como un ADN mitocondrial, ¿vale? Y que se hereda principal de la línea materna, ya que pues estas mitocondrias son descendientes directamente de las mitocondrias que se encontraban en el ovocito o en el óvulo previamente a fecundar, es decir, antes de la fecundación las mitocondrias se encontraban en esa célula, y una vez dada la fecundación, que se unió el material genético del donador, en este caso del espermatozoide, junto con ese ovocito, las mitocondrias del ovocito son las que finalmente generan esa descendencia, esta replicación del ADN mitocondrial, mientras que las mitocondrias que se encuentran en el espermatozoide, que normalmente están en el cuello o en la cola del espermatozoide, de ese flagelo, no ingresan al ovocito y por ende pues no se replican, y aún así las pocas que logran ingresar son destruidas inmediatamente, inicia el proceso de replicación. Entonces, digamos, pocas veces se va a ver o no hay esa posibilidad de que se pueda llegar a dar una mitocondria de una línea diferente a la línea materna, por lo menos en la especie humana. ¿Listo? El citoesqueleto. El citoesqueleto vamos a tener nosotros tres estructuras. Una más pequeña, que sería el microfilamento, una intermedia, que vamos a conocer precisamente como filamento intermedio, y una de mayor diámetro, que vamos a conocer como microtúbulos. Todas son estructuras polimerizadas de diferente diámetro, que es lo que le va a dar la característica, pero que cada una va a tener una funcionalidad en el movimiento, en la estructura de sostén como esta, o en estructuras móviles que vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo cuando vamos a ver lo que serían el movimiento celular. Entonces, estas estructuras van a ser una parte fundamental. Vamos a verlas principalmente cuando estamos viendo la contracción muscular. Vamos a ver que existen unas microfilamentos de actina, unas más grandecitas de miosina, que posteriormente, con intermediación de un consumo energético de ATP, va a haber una movilización, va a ser un traslape de una molécula sobre la otra, generando un acortamiento que va a permitir ese movimiento celular. Entonces vamos a ver nosotros cómo hay unas estructuras que nos van a permitir un movimiento y otras estructuras que van a ser de soporte, y van a variar dependiendo del tamaño. ¿Listo? Tenemos otra estructura que en este caso también tiene dos capas. Una capita externa, que sería una capa nuclear externa, y una capa
nuclear interna, que serían de la misma membrana nuclear, que la externa sería la que se continúa con el retículo endoplásmico, mientras que la interna está completamente, digamos, unida a esta porción citosólica, pero que a su vez, en este caso sería del nuclear, como el citoplasma nuclear, pero a su vez tienen unas pequeñas porciones que vamos a conocer como unos poros nucleares, por donde van a egresar o van a salir las estructuras que se sintetizan principalmente de ARN que hay dentro del núcleo y van a salir posteriormente, en este caso ingresando al retículo endoplásmico rugoso, para hacer parte de lo que sería posteriormente la síntesis de proteínas, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo nosotros en este caso es una gráfica muy esquemática de lo que sería una doble hélice de ADN cuando se une con estas histonas y va a generar como ese primer enrollamiento y luego un superenrollamiento sobre las histonas para así poder generar lo que se denominaría un nucleosoma, que sería cuando se une esa molécula haciendo un enrollamiento sobre las histonas, las proteínas son. Aquí vamos a tener nosotros habitualmente 8 histonas generando un enrollamiento que a esta unidad funcional la vamos a conocer nosotros como nucleosoma, y posteriormente cuando hay diferentes nucleosomas unidos a través de este DNA conector, que es como cuando ustedes enrollan una pequeña cuerda sobre una pelota de béisbol, una pelota pequeña, la enrollan y a su vez quieren unir muchas de estas peloticas con esa misma cuerda. Entonces esa porción de DNA que sale de un nucleosoma, unirlo con otro, lo vamos a conocer como un DNA conector, y a su vez cuando están unidas varias estructuras de nucleosoma la vamos a conocer como una cromatina, ¿vale? Y esa cromatina a su vez va a generar una unión, un superenrollamiento también, que va a generar una fibra de cromatina que va a su vez a generar un bucle, y cuando está compactada en un proceso donde hay en esa fase de síntesis, cuando se está dando la duplicación del DNA para hacer la división celular, en este caso, que lo vamos a ver también en las siguientes clases, vamos a ver cómo se genera lo que vamos a conocer nosotros como cromosoma, que está constituido precisamente por 2 cromátides que pueden ser cromátides hermanas, es decir, que tienen este mismo componente genético, que están unidas aquí, en este caso, por un centrómero. Y ahora vamos a ver también una estructura que, si bien no es intracelular netamente, sí tiene una funcionalidad, y en este caso vamos a hablar de los cilios. Los cilios, digamos, hacen una parte importante. ¿Por qué? Porque si bien están cubiertos también por una membrana, tienen unas estructuras del citoesqueleto que nos van a permitir con esos filamentos generar un movimiento, y vamos a conocer a su vez 2 tipos de movimiento. Este primer movimiento lo vamos a conocer como movimiento amebiano. Se denomina así porque pues simula o se parece al movimiento de una ameba, es decir, que va generando un estiramiento. ¿Ustedes han visto una lombriz común, una lombriz de tierra? Es muy parecido. Prácticamente lo que va a generar este movimiento es que la célula lo que va a generar es una adhesión, es decir, estas vesículas tienen unas pequeñas estructuras, ¿sí? La vesícula, cada vez que se libera, por ejemplo en este caso, se va a generar inicialmente un pseudópodo. ¿Qué es un pseudópodo? Una prolongación. ¿Cómo se genera esa prolongación? Lo vimos hace un momento. Entonces, esa prolongación la vamos a generar nosotros. ¿Por qué? Porque si yo quiero alargar una parte de la membrana, simplemente la membrana no va a generar un movimiento y ya. Hay una forma en la que necesitamos hacer que esa membrana sea más grande. Y si hace un momento hablamos de que estas pequeñas vesículas, cuando se unen con la membrana, van a ser parte integral de la membrana, en esa porción donde una vesícula se une, pues prácticamente la membrana se hace un poquito más grande. Entonces, así es como generando procesos de exocitosis, aquí se libera una porción, entonces esta membrana que estaba alrededor pasó y se convirtió en este pedacito de membrana celular. Por ende, va generando que se vaya alargando un poquito esa membrana de ese lado específico. Y eso lo conocemos nosotros como pseudópodo, como un piecito, un pseudopié, que la membrana va generándose cuando se alarga hacia ese lado. Y a su vez, cuando se genera esa exocitosis, estas vesículas también tienen
unas estructuras que van a permitir o generar adhesión. Entonces, cuando salen, parte de esas estructuras se van a adherir al tejido y va a generar una adhesión. Obviamente guiados principalmente por una estructura que debe estar en este tejido para que la célula se pueda unir. Y para que esta membrana pueda crecer de acá, luego viene el proceso opuesto en el otro lado. Aquí se estiró. Y ahora para recoger esta parte, lo contrario. Simplemente se genera una endocitosis de las estructuras que hay unidas y una separación, y a su vez la parte de la estructura, de este caso, de la membrana que está acá, se invagina generando una vesícula que se desprende de tal manera que cuando se desprende un pedacito de esta membrana, pasó a convertirse en una vesícula que va a migrar. Entonces un pedacito de membrana se recortó de acá y pasa hacia el otro lado. Entonces así se está encogiendo la membrana de esta parte y se está agrandando en esta parte. Entonces de esa forma nosotros podemos ver cómo la membrana se encoge acá y se estira acá, generando ese proceso de desplazamiento. Y eso lo vamos a ver principalmente nosotros en las células inmunológicas. Algunas células de ciertos tejidos, sobre todo tejidos, por ejemplo, tumorales, como algunos sarcomas, tienden a tener también este tipo de movimiento. Pero, digamos, no sería un movimiento fisiológico, sino donde hay una célula anormal. Pero también esa estructura celular tiene esto y por eso es que también pueden generar esos procesos metastásicos. Pero donde más lo vamos a ver nosotros va a ser en el sistema inmunológico. ¿Listo? Y este movimiento que sería el movimiento auxiliar, lo vamos a ver es ¿por qué? Porque cuando hay un consumo de energía sobre los cilios que están generadas alrededor de una membrana, hay una membrana y en su interior vamos a tener unos filamentos que van a estar agrupados. Cuando hay un gasto de energía, en este caso bajo el consumo de ATP, va a permitir que esas estructuras puedan deslizarse sobre la otra, generando que se curve, en este caso el filamento se curvaría, generando como resultado que todo el cilio se curve, y al momento de curvarse hacia allá, al momento en el que genera esa curvatura desde un lado hacia el otro, va a permitir que todo el líquido que está aquí se pueda desplazar también hacia atrás, de tal manera que va generando un empuje. Y luego vendría eso lo denominamos como golpe anterógrado, le va a permitir moverse, desplazando contenido líquido alrededor. Mientras que el golpe anterógrado es el reposicionamiento de estos cilios a su posición inicial. Sin embargo, se considera que el golpe retrógrado no logra generar una repercusión en el movimiento del líquido que hay a nivel alrededor de la célula, y por ende la célula no pierde esa movilidad, sino que prácticamente vuelve simplemente sin generar una repercusión con el líquido externo y vuelve a contraerse otra vez con ese movimiento de golpe anterógrado, desplazando más líquido. Es como cuando ustedes se sumergen en una piscina y con las manos van generando el movimiento de desplazar el líquido de la piscina, del agua, de adelante hacia atrás. Y de esa manera se pueden ir desplazando, o en este caso, la estructura le va generando desplazamiento a la célula. ¿Listo? Y de esa forma tenemos como estas dos características de movimiento que más adelante nos va a servir. En rasgos generales, estos son conceptos básicos que es necesario tener en cuenta. En la siguiente clase, lo que vamos a tratar nosotros es precisamente el intercambio iónico a través de la membrana. Esta es una clase esencial porque prácticamente a base de intercambio iónico es que vamos a ver cómo la funcionalidad o esos cambios de polaridad de la membrana van a generar un cambio en un potencial, y ese potencial a su vez va a ser necesario para prácticamente cumplir todas las demás funciones celulares. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿No? Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo? Espero que tengan una muy buena noche. Que descansen. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. A ustedes.